Amados hermanos y amadas hermanas, en esta mañana damos inicio a nuestro servicio dominical de este domingo 17 de agosto. Son las 12:32 hora en el centro de México, y como ya saben, vamos a iniciar en este día tan maravilloso, domingo. Está soleado después de unos buenos días de lluvia, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Recuerda, iniciamos con una oración de introducción, después ahorita de la intro de nuestro programa ya transmitiendo en Facebook, y vamos a transmitir nuevamente o a retransmitir, mejor dicho, en YouTube una vez que terminemos el servicio. Bienvenidos. Muy bien, Dios les bendice, amados hermanos y amadas hermanas, en esta mañana tan maravillosa. Como hemos mencionado, ya dimos inicio a nuestro servicio dominical. Estamos viendo ahí en nuestra pantalla, en la transmisión que puedes seguir por video, nuestro grupo de Facebook. Así ahorita estás viendo también el grupo en la cuenta de Instagram. Y pues si quieres también te voy a pasar el de YouTube, para que si no viste completamente el servicio en esta mañana, en esta hora, lo puedas ver durante el transcurso del día o en el momento en que tú puedas hacerlo. Vamos a ponernos de pie para iniciar con una oración, y posteriormente ponemos la alabanza de inicio, para que después demos paso al mensaje o la predicación en esta tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, en esta hora, Señor, venimos delante de ti con un corazón dispuesto a pedirte perdón si en esta semana te hemos fallado en alguna circunstancia, Señor. Te pedimos que sanes nuestro corazón y cualquier circunstancia que nos orille a continuar el pecado que no podemos, o es difícil, o es pues de alguna manera complejo, Señor, pero solamente en ti podemos lograr lo que podamos hacer en esta vida e incluso en la venidera, Señor. Por esa razón te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya constantemente a estar bien delante de ti, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, de todo mal, como dice tu palabra, que nos limpie de toda maldad, porque necesitamos de ti, Señor. Queremos ser esos profetas como Elías. Hoy vamos a escuchar el llamado del profeta Eliseo, Señor, y que este sea de mensaje ejemplar para todos y cada uno de nosotros, que es cómo debemos servirte y qué es lo que debemos hacer durante ese servicio al que tú nos has llamado, Señor. Gracias te doy por las personas con las que estamos hoy reunidos aquí. Te pido que si alguien más va a venir, tú apresures sus pasos, Señor. Y si alguien en este momento que dispone en su corazón, pero se encuentra en las dificultades del mundo y no poder asistir, Señor, que tú puedas mover todas las circunstancias para que puedan venir y pues estar aquí con nosotros en vivo también. Si tú estás en tu casa y no tienes dónde asistir, aquí estamos en Boulevard del Dolores del Río 1308A. Así que te damos gracias, Señor, porque tú eres el invitado de honor aquí en este lugar. Para ti es la gloria, para ti es la honra y todo, absolutamente todo el honor. En el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como ya saben, ¿verdad? Vamos a iniciar con una alabanza. Esta alabanza ya tiene un poco que la pusimos, pero está muy bonita, yo sé que les va a gustar. Se llama o se titula Todo lo haces nuevo. Es un poco larga, probablemente la cortemos un poquito antes de terminar, pero escúchala y pues dale un momento al Señor de adoración. Cierra tus ojos y dile así: Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción, vengo a ti quebrantado, necesito tu paz.
Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, Líbrame del temor, por tu misericordia. Tu amor me alcanzó, Por tu sangre he vencido. soy más que vencedor. Aunque caiga 1000 veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo es nuevo en ti. Señor, cuando pase por aguas, conmigo estarás. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, todo nuevo harás. Cuando pase por aguas, conmigo estarás. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios,
todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Lo viejo pasó. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo es renovado en ti. Tu sangre borra toda la maldad. Tu sacrificio nos redime una vez más. Y nos acerca tu gracia. Tú borras toda iniquidad. No hay imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Cuando decían que ya no podríamos, tú dijiste que sí. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas, y es por eso que le damos la honra, la gloria y toda la honra, el honor, perdón, a nuestro Dios Todopoderoso. Si gustan tomar asiento, vamos a pasar al mensaje de esta tarde. Vamos a... Ahora sí. Muy bien, vamos a sacar nuestra Biblia y mientras encontramos la base bíblica, me presento, soy Hugo García Moctezuma, pastor de Vida Nueva en Cristo, México. En esta ocasión estamos transmitiendo aquí en Durango, tú ves allá atrás que dice Guadalajara, porque estamos aquí en Correcaminos Tours, donde nuestra hermana Gloria nos hace el enorme favor de prestarnos el lugar para poder hacer los servicios y donde en este momento pues se convierte pues en un lugar donde venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Y sobre todo escuchar su palabra y a comprender espiritualmente qué es lo que la misma palabra nos puede instruir. Y en esta tarde nos toca, así como lo ves en tu pantalla, tú que nos ves en Facebook y en nuestras redes sociales, nos toca hablar acerca del llamado de Eliseo. El domingo pasado hablamos del llamado de Elías
Y nos quedamos en la parte en cómo Elías no murió y es arrebatado en un torbellino, es llevado por el Señor. Y Eliseo presencia este acto y de alguna manera también es una respuesta que pues él solicitó específicamente a su maestro Elías, le pidió que le diera pues una doble porción de su espíritu. En esta tarde, en esta hora, vamos a ver precisamente de qué estoy hablando. Vamos a buscar como base bíblica en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Son 3 versículos, pero es dentro del mismo capítulo. Es como la parte de la transición. En este versículo, que es el versículo número 2, dice la palabra de Dios así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Más adelante, en el versículo 12 de ese mismo capítulo, viéndolo Eliseo, que ya se lo llevaban y clamaba, ¿no? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes, ¿no? Fue pues bastante impactante. Yo pues me imagino, yo no he visto absolutamente en ningún momento, dijeran hoy en día tal vez una especie de abducción de esta manera, ¿no? En Segundo de Reyes, en el capítulo 2, más adelante en el versículo 14, dice que Elías tomó el manto que se había caído. Ahorita vamos a ver que también simbólicamente pues tiene un significado espiritual esta especie del manto y todo este esquema, precisamente porque en estos tiempos en donde, como en aquellos de los reyes y de los profetas, pues existe mucha apostasía de milagros y situaciones que el enemigo, el adversario, puede permitir que sean realizados. Recuerda que cuando Moisés fue a ver a el faraón, los mismos pues el mismo séquito de los magos y brujos del faraón pudieron hacer que las serpientes también las varitas se convirtieran en serpientes. Y de alguna forma nos hace ver la misma palabra, que el enemigo también tiene influencia sobre la materia y sobre todo influencia sobre la misma humanidad. Entonces, en este momento en donde Elías está de alguna manera recibiendo proféticamente su ministerio, es porque precisamente Elías ya le había dicho a Eliseo que ya tenía que partir. Y pues de alguna forma la actitud de Eliseo al recibir esta información es casi técnicamente pues no me gustaría que te fueras, ¿no? Todavía me falta mucho para aprender. Esa es la percepción quizá que me da a mí el haber leído en esta semana esta parte. Y quizá es lo que muchas veces nosotros esperamos, ¿no? Que alguien venga y nos muestre qué es lo que la palabra de Dios dice. Y pues comúnmente tenemos todos ciertos tipos de dones, de operaciones, pero si tú te acercas a la palabra de Dios hoy día, todas las instrucciones, absolutamente, si quieres hablar de administración, si quieres hablar de física, de biología, de química, de socialidad, de lo que tú quieras, incluso psicológicamente hablando, puedes de alguna manera encontrar las instrucciones que están definidas en este libro de la ley. Por eso la palabra dice que es la lumbrera de nuestro camino. Entonces, en estos momentos en el que estamos nosotros en esta tarde escuchando la historia de Elías, pues todavía no estaba escrita la palabra. Técnicamente se está escribiendo a través de los testimonios de los que hemos estado cada domingo escuchando a través de este siervo o servidor de Dios. Así que la palabra de Dios en Segundo de Reyes 2:14 dice que tomó Elías el manto que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron. Estaba exactamente en el Jordán y las aguas se apartaron, ¿verdad? Entonces vamos a ver que también en este esquema pues tiene un mensaje bien importante para nosotros la palabra. El nombre de Eliseo
En hebreo se pronuncia Elisha, en árabe Alisha y en griego Elisaios y en latín Eliseus. Él fue un profeta hebreo que vivió más o menos entre los años 850 y 800 antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías. Ya vimos cómo antes de lo que acabamos de leer hoy, pues hubo un tiempo de preparación y donde que ellos caminaron juntos, hicieron un viaje, y pues durante este tiempo de pues el profeta Eliseo, los reyes que gobernaban en el lugar del pueblo de Israel, pues fueron Joram, Jehú, Joacás y Joás. Esto te lo dice la palabra, ¿verdad? Eliseo en hebreo es una abreviación de Elishua, que significa Dios es mi salvación. Elías fue un profeta de fuego y de juicio. ¿Recuerdas que él se enfrenta con los profetas de Baal y de alguna manera tiene una persecución por el rey en ese momento y pues por la famosa Jezabel, ¿verdad? Que también todavía escuchamos a veces como el espíritu de este tipo de entidades pues que gobiernan incluso el mundo a través de los presidentes, diputados y de todas estas autoridades, existe todavía mucha influencia y mucho poder al respecto. Entonces, en este punto de la historia, se trata de representar que Eliseo tuvo un ministerio que tenía que esta confrontación con este tipo de entidades a través de los profetas de Baal y como lo estoy mencionando, ¿verdad? Pero la transición aquí es comprender que Eliseo, ya su periodo o su, digamos, la parte de la historia que le corresponde, porque tú y yo tenemos una parte de la historia que nos corresponde. Cuando estemos delante de nuestro Señor, una vez que sean abiertos los libros, vas a escuchar todos y cada uno de los actos que hiciste, e incluso lo que pensabas antes de llegar a cometer ese acto, sea bueno o sea malo. Naturalmente que llegará un punto en donde te diga el mismo Señor, bueno, pues has sido buen siervo en lo poco y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto va a ocurrir única y exclusivamente si tú has escuchado el llamado de Dios y no solamente que pienses que vamos a profetizar y a decir, hoy en día la profecía ya está escrita. A través del libro de Daniel pudimos entender en el momento de la predicación del llamado de Daniel que el libro de las profecías ya fue sellado. Juan también nos explica en Apocalipsis que no podemos añadir o quitar. Entonces, para nosotros profetizar hoy día es hablar de la palabra, porque la palabra de lo que tú estás leyendo en la palabra hoy es lo que ya está incluso impreso en la palabra de Dios. En Apocalipsis habla de sucesos que no han ocurrido aún. Entonces, puede llegar a ser mucho más actual la Biblia que el periódico de mañana. Entonces, en este momento de los profetas, era interesante entender cómo Dios quería comunicarse con su pueblo, pero también tenía que enfrentar mucha idolatría, como vemos hoy en Latinoamérica. Gran porcentaje de las personas latinas pues, son católicas, ¿no? Entonces, sabemos claramente en este esquema que necesitamos de alguna manera nosotros profetizar a todo el mundo que solamente a través de Jesús hay salvación, que no necesitamos de yesos ni de absolutamente nada, incluyendo de tu servidor, porque tú puedes acercarte claramente a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Dice la misma palabra que Dios nunca lo va a despreciar. Vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva y en nuestras Biblias aquí, los que estamos en casa, Efesios capítulo 1, versículo 4, para que comprendas desde cuándo Dios pensó en ti y te escogió. Efesios 1, 4 dice así: según nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios no solamente pensó en ti y pensó en mí cuando, incluso antes de que hiciera el planeta y todo el universo, el Señor pensó en ti y en mí y en todo lo que iba a hacer acerca de cada uno de los sucesos en tu vida, para que todo esto te llevara a este punto donde nos encontramos en este momento, en esta hora. Así como Elías, ¿no?, tuvo un llamado y de alguna forma obedeció la palabra de Dios, como todos los seres humanos tenemos pues
preocupaciones, angustias, y de alguna manera tenemos que sobrellevar las circunstancias que ahora, sabiendo que a los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda bien, porque esto que sucede en nuestra vida tiene absolutamente un propósito. Entonces esa es precisamente la transición o el propósito que Dios quiere mostrarnos entre pues el ministerio de Eliseo y el ministerio de Elías, ¿no? Entonces Elías le dice a Eliseo pues que él va a continuar su labor y lo hace a través de un manto, ¿verdad? Esto hoy día no necesitamos de mantos, incluso no es necesario quizás sacar un aceitito y hacer una unción. Realmente la unción que nosotros debemos perseguir hoy día es la unción del Espíritu Santo, el cual recibimos cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces no es necesario que estemos bautizándonos constantemente. Esto debo comentarlo claramente porque pues muchas veces en algunas denominaciones, ¿verdad?, hacen mucho énfasis sobre el esquema de recibir o de ser bautizados en fuego por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en este tema, en la sucesión de Elías y hacia Eliseo, ¿verdad?, no fue un evento casual, tuvo un proceso de tiempo. El fuego que a través del juicio del mismo Elías sobre los profetas de Baal, como ya había comentado, es como de alguna manera se concluye con una clara manifestación del juicio de Dios, es decir, que tenemos un Dios de amor, es un Dios de compasión y de misericordia, pero es un Dios santo, es un Dios justo, que tarde o temprano va a hacer caer juicio sobre la tierra, y el pecado y todo lo que actualmente está enfermando incluso a la misma humanidad, la misma tierra. Isaías dice que la tierra se enfermó. Vimos el domingo anterior que cayó porque traspasamos el pacto sempiterno. La comunión que teníamos con Dios directamente en el huerto del Edén se perdió precisamente por continuar o seguir una especie de palabras tergiversadas por nuestro enemigo. Entonces, así entendemos que espiritualmente tenemos la parte en donde el Señor muestra sus instrucciones a través de sus profetas, y también nuestro enemigo lo hace a través de los suyos. El rey Ocosías, como muchos gobernantes actualmente y servidores públicos incluso de nuestro propio país, así como Acab y Jezabel, que fueron sus padres, ellos eran idólatras, o como hoy se estila, ¿no?, gente que estudia o se llevan a cabo rituales en la masonería, y ellos no se enteran hasta el grado número 33 que a quien realmente idolatran y adoran y hacen todo ese tipo de sacrificios es a Baphomet, quien de alguna manera es una construcción o una entidad de muchos demonios. Por esa razón se le llaman potestades. Efesios 6 del 10 al 18 nos describe con mucha más estructura el cómo jerárquicamente están construidas estas mismas. Pero hablando en este punto de la escena en donde estamos hoy día analizando el llamado o la vida de Eliseo, pues ellos adoraban a este dios Baal. Y por esa razón, el rey Ocosías, precisamente por llevar la tradición de sus padres y de su madre con respecto a la idolatría y pues de saber qué iba a ocurrir con su futuro, consulta a este dios Baal. Esto lo puedes leer mucho mejor en 1 de Reyes 22 del 51 al 53. Ahorita solamente voy a leerte, o vamos a leer en voz alta, 1 de Reyes capítulo 22, pero solo el 51 y el 52. Para entender qué fue lo que pasó con Ocosías, hijo de Acab. Dice la palabra de Dios, así también ahí en tu pantalla, lo estás viendo ahora, tú que nos sigues en la transmisión. Igual puedes compartir si tú estás siguiéndonos en Facebook para que más gente pueda beneficiarse de este mensaje también. Dice la palabra de Dios que Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, sí es importante que comprendamos también que el tipo de gobierno al que comúnmente hoy día estamos viendo que están gobernando en todo el mundo de manera espantosa, ¿verdad? Continúan haciendo cultos, hacen rituales,
para que estas entidades o potestades de las tinieblas les permitan continuar ahí en el poder y así mantener el gobierno del mundo como actualmente lo estamos viendo. Desde cualquier ángulo que lo quieras ver, incluso política, pero mucho más geopolíticamente. Todas las circunstancias se mueven alrededor de esto. En Daniel capítulo 7, más en el 9, nos podemos hacer pues digamos una semblanza mucho mejor, porque de alguna manera ahí la misma palabra nos enseña cómo dice que el príncipe de Persia, ¿no?, se le opuso a Miguel incluso. Entonces, espiritualmente hablando, cuando habla de un príncipe está hablando de alguien que tiene potestad sobre más guerreros, y espiritualmente hablando, pues imagínate que el príncipe de Persia pues es de alguna manera la entidad demoníaca que gobierna junto con Netanyahu y todas estas personalidades que están en este sector actualmente donde existen grandes problemas. Así que de alguna manera el Señor te va a llevar y nos va a llevar a todos y cada uno de nosotros a una confrontación que de pronto, por ejemplo, en Ciudad de México, pues estilan mucho adorar a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo, pero es tal la situación que tú vas caminando, sobre todo por ahí por casa de mi mamá, y tú ves iglesias incluso con muñecos gigantescos de la Santa Muerte, y la adoran de tal manera que pues han sacado a pedradas a pastores que han ido a predicar en ese lugar. El Señor nos va a confrontar con este tipo de situaciones. En 2 de Reyes capítulo 1, de los versículos del 3 al 4, podemos ver que aquí nos muestra que cada uno de nosotros va a ser enviado, y no precisamente a que tú vayas a hablar con el gobernador, o en nuestro caso aquí en México, con la presidenta. Si nosotros cumplimos las instrucciones que están escritas en la palabra de Dios, Él nos va a mostrar a través de nuestros actos y nuestras oraciones, que hagamos obviamente en el servicio a la propia iglesia, o muchas veces a personas que no tienen nada que ver con su iglesia. Pero si nosotros hacemos de alguna manera lo que nos explicó el Señor Jesucristo, que debíamos de ir y hacer los discípulos, sobre todo a todas las naciones, entonces Él nos va a dar de alguna manera, a través de las peticiones que hagamos, o a través de las cosas que podemos explicarle a la gente que están escritas en la Biblia. Por eso no vamos a, por ejemplo, a decirle a la gente que vamos a sanarla, ¿no? O este tipo de circunstancias que los apóstoles hacían en su momento. Hoy la sanidad es más que nada en un esquema espiritual. Recuerda algo importante, hemos hablado también del arrebatamiento y que Jesús viene pronto. Entonces, ¿qué caso le veríamos tener ahorita una sanidad física y que al rato te olvides de realmente que Jesús te salvó y vuelvas otra vez al mundo y te pierdas? Entonces, el Señor tiene de alguna manera cierto tipo de mensajes que no todo el tiempo tienen la misma vigencia. Por esa razón, si nosotros hoy día oramos y existe una sanidad en alguna persona, damos gracias a Dios. Pero si no existe una sanidad en la persona, deberemos comprender que no es porque el Señor no respalde nuestras profecías, sino porque debemos comprender dos cosas importantes. Primero que nada, nosotros no decretamos y no decimos, en el nombre de Jesús va a suceder esto y lo otro. Sabemos claramente que la palabra nos indica que si el Señor nos permite, y debemos acercarnos a Él, precisamente como la mujer esta que se acercaba al juez constantemente a pedirle. Entonces, si el Señor en su amor y en su misericordia está a conceder la respuesta a su profeta, obviamente si tú estás en santidad y si tú estás realmente siguiendo el camino, como dice Juan 14:6, que es Jesucristo, entonces el Señor te va a permitir incluso hacer señales y prodigios maravillosos. Han habido situaciones o circunstancias, una de estas fue un testimonio reciente. Hace poquito a la abuelita de mi esposa, ¿no? Se le reventó una úlcera y decimos, bueno, pues hay que visitarla, oramos con ella y de alguna manera, pues ya pasando las circunstancias de su dolor y de su circunstancia, como todo en el sentido del estómago, parece que ya sucedió algo y ya está mejor, ¿no? Y de repente se vuelve a poner mal y de alguna forma en ese momento que oramos, yo pude haber dicho en el momento al Señor, ¿no? Señor, como la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Por qué razón el Señor a veces nos permite ver cierto tipo de milagros y después las circunstancias vuelven a la misma circunstancia en la que estaba anteriormente? Es decir,
que de pronto en este caso, hablando de la abuelita, pues se nos puso un poco mal después, pero precisamente a través de la oración y de comprender que el Señor en su amor y en su misericordia nos puede permitir volver a recaer en cierto tipo de cosas, de enfermedades o incluso de pecados. Pero si tu fe está bien cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, entonces encontraremos la respuesta adecuada, o también podremos comprender, como le decía el apóstol Pablo, ¿verdad? 3 veces le pidió al Señor que le quitara su aguijón, y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Entonces muchas personas pues mantienen ese aguijón, esa enfermedad o esa circunstancia que los hace recordar todo el tiempo que deben acercarse a la presencia de Dios, y que a través de esta no sanidad que aparentemente se encuentra en nuestro cuerpo, o sea, que podemos cargar con una enfermedad incluso crónica, pero gracias a la misericordia de Dios podemos incluso continuar predicando la palabra. Entonces quizá es con la comprensión de que pues el Señor realmente lo que nos pide es que pues tengamos un corazón dispuesto a servirle, ¿no? Así es como, por ejemplo, en el esquema de Elías, pues hubo fuego, 2 capitanes y 50 hombres fueron consumidos por el fuego del cielo que se pidió. Entonces, este fue un acto de venganza, esto fue un acto de defensa de Dios para respaldar a su siervo. Entonces, está bien si nosotros de repente decimos: ay, ¿cómo no? Se lo lleva el Señor más rápido de lo que Él viene. Muchas veces hay personas que nos hacen sentir de esta manera, ¿no? Y nuestra ira puede llegar a hacer pensar esta clase de circunstancias, pero no es la manera correcta de que el Señor nos ha pedido. O sea, si nosotros podemos pedir que algo malo le suceda a alguien, no es la manera correcta de estar pidiéndole algo al Señor o hacerle una petición. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 35 al 36, por favor. Y esto nos debe hacer comprender en dónde debemos estar pensando, a dónde debemos enfocar nuestra mente, qué es lo que debemos hacer para evitar precisamente esto que no debemos lograr, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: aún por poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tiene luz, o que tienen ustedes la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Entonces, si algo te puede mostrar el Señor en esta tarde, en este pasaje, es que tú debes tener un camino trazado. Juan 14:6 es la respuesta mejor, digamos ahora hermenéuticamente establecida. Es Jesús. Entonces, si seguimos a Cristo y hacemos exactamente lo que Él nos fue enseñando, podemos mantenernos en esa luz. Y esta luz nos recuerda que debemos pensar, debemos actuar y sobre todo mantener la idea de que estos momentos en los que estamos pues son maravillosos, el día está muy padre, pero el Señor viene pronto, viene en juicio sobre la tierra, y cuando las personas rechazan la luz, pues de alguna manera vienen las tinieblas a ganar no solo sobre las personas, sino, como lo hemos visto también, incluso sobre naciones, ¿verdad? Así que buscar el bienestar de nuestro enemigo incluso es lo que realmente el Señor nos ha llamado en esta hora, a todos y cada uno de quienes estamos escuchando este mensaje. Hay un versículo paralelo a este esquema de lo que estoy hablando, y esto lo encuentras en Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. Vamos a ver lo que dice en esta porción la misma palabra. Entonces, volviéndose él, le reprendió y le dijo: ¿qué no saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahí se fueron a otra aldea. El contexto de este pasaje es precisamente cuando el Señor tiene una confrontación con unas personas, iban en un camino y los tratan de apedrear. Entonces los hijos del trueno, así le llamó Jesús a 2 de sus discípulos por la actitud que tenían tan temperamental. Pues obviamente si Elías
pidió en oración que bajara fuego a deshacerse de los enemigos, porque ellos que estaban en ese momento y sobre todo estaban con su Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué no podían pedir exactamente lo mismo? Naturalmente que hoy la palabra nos muestra algo distinto al respecto, porque pues Jesús nos advierte a través de esta idea que el mal uso de este tipo de peticiones pues no está bien solicitado, ¿no? Así demostramos que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a destruir a nadie. Entonces, aquí viene algo importante. A través de los profetas como tú o como yo, que estamos constantemente hablando de la palabra de Dios al resto del mundo, y sobre todo en el lugar donde nos encontramos, es sumamente importante. Nos muestra, por ejemplo, pues así como todos los gobernantes hoy día, el rey Ocosías, ¿verdad? Terminó con un juicio, viste que solamente gobernó 2 años. Aun cuando el Señor nos tiene preparados o dispuesto cosas muy importantes, porque Dios nos llamó no para hacer cola, sino para hacer cabeza. Este pasaje dice claramente que Dios no te llamó, es un decir, ¿verdad? Para que estemos hasta allá atrás en la iglesia, sino nos llamó para estar adelante, para servir al Señor directamente y sobre todo precisamente para entender que pues el Señor viene muy pronto. Los días que tenemos, pues prácticamente para que lo comprendamos, si no lo has entendido así como tal a profundidad, ya compartimos las profecías de las 70 semanas de Daniel. El tiempo ya de alguna manera está corriendo en los últimos segundos del reloj. Y no es para que te asustes, recuerda que pues es para que levantemos nuestra cabeza y caminemos porque el Rey viene pronto, viene casi detrás de nuestros hombros, esperando a que cada una de las personas a las que no hemos tenido la oportunidad de hablarles, que solo en Él hay salvación, pues se arrepientan. Entonces, este momento, este llamado es precisamente para que tú, yo y todos los que escuchamos de esto, digamos que ya no queda mucho tiempo. Entonces, cuando tú te arrepientes, Jesús limpia todo lo malo que tienes en tu vida con su preciosa sangre. Y el Espíritu Santo que ya opera en ese momento en ti, ahora comienza de alguna manera a empujarte a lo que hoy vemos aquí hoy en día, ¿verdad? A reunirte con más personas, a escuchar de la palabra y sobre todo a edificar algo que Pablo nos dice claramente en Corintios, que es como si fuera un cuerpo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos indica que somos como unas uvitas que deben estar pegadas a la vid. Entonces el profeta Elías se va en un carro de fuego y Eliseo le pide que se le dé una doble porción de su espíritu. La partida de Elías marcó algo que fue muy impactante para Eliseo. Y entonces en la transferencia de ese poder fue el manto que él levantó, ¿verdad? Hoy día existen pastores y líderes que hacen infinidad de situaciones también en la misma iglesia, que con un saco y la prosperidad que te pueden prometer. Eso no es en lo más mínimo lo correcto ni es sana doctrina. La importancia de esto es comprender que el Señor te puede revestir de su Espíritu Santo. Entonces no necesitamos un manto físico o no necesitas traer tampoco en tu cabeza la cabeza cubierta, ¿verdad? Porque de alguna manera hoy día entendemos que ya las cosas para nosotros en el periodo de la gracia son un tanto diferentes y nuestra cultura nos hace comprender de la siguiente manera, ¿verdad? En este caso, la promesa de la fidelidad de Eliseo, pues ya le había prometido Elías que lo iba a servir en Primera de Reyes 19 del 19 al 21. Estos son los capítulos que hablan de esto en cuanto al cómo vamos de alguna manera nosotros mismos a ir discipulando a las demás personas a las que le hablamos del Señor. Hemos establecido también, por ejemplo, los días lunes, que también las invito, ¿verdad?, a que pues, tomamos clases bíblicas para que podamos retransmitir el mismo mensaje a las personas. Las personas que han nacido de nuevo son pues bebés espirituales, entonces no podemos hablarles de profecía y de apocalipsis, tenemos que empezar quizá por los evangelios. Entonces, esta secuencia de información o transmisión del mismo aprendizaje del evangelio, pues es algo que precisamente debemos nosotros ir haciendo de persona a persona. Entonces, esta transición del poder entre Elías y Eliseo los lleva a generar un viaje simbólico donde también tú, yo y todos los discípulos de Jesucristo
vamos a tener que llevar este viaje espiritual y vamos a recorrer juntos cierto tipo de pruebas. Entonces, vamos a leer en Filipenses 1:6 qué es lo que va a ocurrir a partir del momento en que tú aceptas a Jesús en tu vida. Empieza una obra y Filipenses 1:6 nos va a decir qué es lo que sucede con esta obra, que somos tú y somos yo. Dice la palabra en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que de pronto nos vemos en la necesidad a veces de decirle o exhortar a alguien, ¿verdad? No te preocupes, esa parte en donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, en la mía y en la de todos, va a continuar. Si nosotros influimos sobre esa enseñanza, hay dones y operaciones del mismo Espíritu Santo donde podemos nosotros, pues a lo mejor si no estudiaste pedagogía, pero si en tu corazón está poder enseñar la misma palabra, tú puedes lograrlo y puedes hacerlo. Es muy diferente el esquema que a veces dicen pues que no está como autorizado bíblicamente el que haya pastoras, pero la misma palabra de Dios dice que ustedes como mujeres deben tener ese esquema o esa inclinación a enseñarse a ustedes mismas como mujeres, ¿verdad? Entonces, el título de pastor, pues es nada más un título. La importancia realmente de lo que el Señor nos ha mostrado a través de los domingos que estamos constantemente leyendo su palabra, escuchándola, es que no necesitamos de un título. Tú como mujer, tú como en el lugar en donde pues desarrollas tu vida, incluso social o laboral, pues de alguna forma el Señor te va a ir mostrando que vas a levantarte como un líder. El Señor te va a ir dando capacidades intelectuales y de todas las que tú puedas desarrollar. Siempre que tú te acerques a Él, dice la palabra que el conocimiento y la sabiduría vienen precisamente de conocer al Altísimo. Entonces, este periodo de pruebas van a hacer que tú seas todavía mucho más inteligente. Entonces, este periodo de circunstancias a las que el Señor va a permitir que tú puedas vivir son experiencias que te van a dar mucho más capacidad de entender, primero, que, por ejemplo, para ellos hubo un lugar con Elías y Eliseo llamado Gilgal, que todavía actualmente tiene este nombre. Esto lo lees en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 1. Ellos dejaron este lugar. Entonces, esto simboliza para nosotros hoy lo que estamos haciendo. En lugar de estar hoy domingo en nuestra casita bien a gusto viendo la tele, las películas en Netflix o el fútbol, ¿verdad? Como les gusta a algunos, estamos de alguna manera dejando el mundo para venir hoy a consagrarnos con el Señor a través de su Espíritu Santo, sobre todo escuchando la misma palabra. Entonces comprendemos que estamos ya en ese proceso, ¿no? Josué capítulo 5 versículo 9 nos dice qué es lo que sucede una vez que el Señor nos llama y lo que pasó con el mismo pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Josué 5:9 que el Señor quitó el oprobio y Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Si tú no has escuchado la palabra oprobio, es como algo que te da vergüenza, es lo peor que pueda pasar, es oprobio. Entonces el Señor les quitó esa vergüenza, esa falta de situaciones que tuvieron, obviamente por el esquema de ser idólatras, ¿recuerdas? Entonces, cuando Dios los rescata de Egipto, les quita todo el oprobio de lo que les dejó, esa maldición de estar buscando dioses ajenos, y los hace pasar precisamente en Egipto por 40 años. Tú no necesitas pasar 40 años en un desierto para entender que el Señor puede quitar de tu vida toda la vergüenza, todo lo malo, todo lo que hiciste hasta hoy, que nosotros en la palabra de Dios ya definimos con la palabra pecado. Ese es el oprobio. Entonces, dejar atrás a los ídolos y la comodidad que el mundo nos ofrece, ese es el llamado que Dios tiene, no solo para Eliseo, sino para ti, para mí, para todos, tú que nos escuchas también o nos ves ahí en tu casa. Vamos a ver entonces, porque ya supimos también a través del llamado que tuvimos
en algunas ocasiones del profeta Isaías. ¿A quién le dijeron que era Betel, que iba a ser llamado Betel? Recuerda, 2 Reyes capítulo 2, versículo 2, nos dice la respuesta a la parte de Betel. No, perdón, Génesis 28, 10, 22, esa es la respuesta. Pero vamos a leer ahorita lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 2, capítulo 2, es donde le dijo a Elías y a Eliseo: quédate aquí ahora. Ahí voy. Listo, ahí está en tu pantalla. 2 de Reyes 2:2 le dice Elías a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron juntos a Betel. Como lo mencionamos, ¿verdad? Aquí ya Elías le está diciendo a Eliseo: bueno, pues ya pronto me voy a tener que ir. Y Eliseo claramente está en una oposición de alguna forma, porque no lo quiere dejar, ¿verdad? Y esta frase de vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, es porque en ese momento para la cultura de, pues la cultura de Israel o los judíos en este esquema, pues es como de lealtad, ¿me explico? No voy a dejar, o sea, como cuando el Señor nos dice: no te voy a dejar ni te voy a desamparar, en un esquema pues más carnal, más mundano, ellos hacen o dicen estas frases, ¿no? Como vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y fueron juntos a Betel. Betel, recuerda, es la consagración y la dependencia total, porque fue donde, aquí está la respuesta, ahora sí, Jacob vio la escalera al cielo y donde subían y descendían ángeles, ¿recuerdas? Esto lo encuentras en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22. Entonces ahí es donde Jacob, al ver ese lugar, en ese lugar, cómo los ángeles descendían y subían del cielo, él entonces le llama Betel, que es casa de Dios, ¿verdad? Y es en donde él empieza o tiene una relación mucho más cercana a Dios. Y es precisamente como algunas iglesias son llamadas, ¿no? Betel. ¿Por qué? Porque pues comúnmente vas a un lugar y le llamas iglesia, y bueno, de hecho pues estamos cultural y religiosa y de todas las maneras programados, estamos como enfilados a pensar que pues es una iglesia a 4 paredes, ¿verdad? Pero vamos a leer ahora sí lo que dice la misma palabra, que es una iglesia hoy día para nosotros. Hechos 17, del 24 al 25 nos dice: ahí lo estás viendo igual. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ya no es más un lugar de 4 paredes, ¿verdad? Dios habita en cada uno de nosotros, todos y aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, la casa de Dios ahora somos tú y somos yo. Primera de Corintios 6, 19 nos lo confirma. Vamos a ver si es cierto lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿O ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen de Dios, y que no es de ustedes? Entonces no necesitamos ir todos los domingos a refrescarnos del Espíritu Santo. Dios es omnipresente y está en todas partes. La misma palabra nos dice que si estamos 2 o 3 reunidos ahí en su precioso nombre, Él está ahí con nosotros, ¿correcto? Entonces, hoy Dios aquí está con nosotros de visita, y es precisamente donde nosotros ya hoy comprendemos. Por ejemplo, en el esquema del que estamos hablando de Elías y de Eliseo, hubo un momento en 2 de Reyes 2:4, ¿no? Cuando conquistan la ciudad de Jericó, los muros caen por seguir unas instrucciones, porque pues la palabra de Dios dice hoy que si tú le dices a un monte y tienes la fe suficiente para hacerlo y que se mueva, el monte se movería. Pero entonces imagínate cómo estaría la geografía del mundo. Entonces hay cosas intrínsecamente inamovibles. ¿Qué quiere decir? Que aquí espiritualmente el día de hoy, las murallas de Jericó quizás sean un mundo idólatra, quizás en un mundo falto de fe, quizás en un mundo falto incluso de amor al mismo prójimo. Entonces, esto simboliza la identidad
con la obra de Dios en la iglesia. O sea, Josué 6 nos muestra que Jericó era un lugar de maldición y los profetas que allí estaban representaban un remanente en medio de la apostasía. La prueba para Eliseo entonces era seguir a su mentor y no dejarse influenciar por los que se quedaron atrás. Eliseo fue una persona, digamos, acomodada. Una vez que llega a recibir el manto de Elías, ¿sí? La palabra de Dios dice que los bueyes y las cosas que tenía lo pone todo para hacer una comidota y despedirse de sus familiares, amigos y vecinos para ir a servir al Señor. Quizá hoy no te toque a ti hacer lo mismo. Quizá nada más te toca voltear en tu trabajo y predicarle a las personas de lado con las que tienes una relación laboral. Quizá te toca a lo mejor ir a cierto lugar social y ahí predicarles el evangelio. Eso es precisamente el derribar las murallas que no te permiten predicar el mensaje del evangelio a las personas. Así entonces lograrás entender que espiritualmente, así como Eliseo, ya tienes el manto que el Señor te ha dado con la investidura de su poder a través de su Espíritu Santo. Y entonces podrás partir las aguas del Jordán en dos. Y no quiere decir que vayas a partir, porque apenas si corre agua y ya está de volada se evapora, ¿verdad? Con este calor. Esto quiere decir que no va a haber nada que obstaculice tu caminar en el Señor. Esto quiere decir que tú espiritualmente puedes seguir avanzando, porque Jehová va a darte las señales espiritualmente para que puedas lograr el objetivo. Entonces, el paso de fe y la entrada en la vida espiritual plena serán algo que tú vayas constantemente descubriendo si buscas a Dios, si oras todos los días, si lees su palabra y sobre todo lo más importante, si la llevas a cabo. Porque es muy bonito y muy fácil, ¿no? Poderte parar y de hablar de Dios y decirle a las personas, pero realmente amar a tu enemigo, realmente bendecir a las personas que te maldicen, es algo que no cualquiera lo hace. Decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, es algo que solamente se lo he escuchado a Jesucristo. Así, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esto lo lees en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Pero esto no es un esquema de decir, oye, quiero ser más chicho que tú, o quiero tener más poder, ¿no? Este esquema lo hace, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Porque todo lo que tiene la Biblia, todo lo que pasa en la palabra de Dios, no es nada más por casualidad. El Señor tiene tanto orden y tanta precisión en todo lo que dice a través de ella, que debe cumplirse de una o de otra manera. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Entonces esto nos dice claramente, ¿verdad?, cuál es la circunstancia del que en algún momento ocurre. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, dice la palabra de Dios, ahí lo estás viendo también en tu pantalla, no sé si ya lo encontramos. A ver, un segundo. Ahí está, ahora sí. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Te voy a explicar el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Recuerdas que Abraham y Sara tuvieron una promesa de que iban a tener un hijo, ¿verdad? Se tarda de alguna forma la promesa. Ellos tratan de ayudar a Dios de alguna manera con Agar, ¿recuerdas? Nacen Ismael y de los hijos de Ismael. Entonces, en este esquema, de alguna manera entendiendo pues que en este sentido, materialmente hablando, a veces incluso pues los padres que deben heredar a sus hijos, hoy día de forma legal hablamos de juicios testamentarios incluso, ¿no? Entonces la misma palabra nos da instrucciones acerca de cómo podemos nosotros estructurar estas mismas dentro de las leyes de los gobernantes, es decir, ¿a quién le vamos a dejar de nuestros hijos qué cosa, no? Entonces lo que dice aquí o nos explica de mejor forma para que lo entiendas un poco más,
es que cuando un padre tiene hijos con una mujer y luego tiene hijos con otra, ¿qué va a pasar con la herencia de unos y la herencia de otros? ¿Quién es realmente la que se casó o la que no se casó? Entonces, aquí la Biblia nos muestra o nos corre la cortina de algo bien importante. ¿Cómo debemos nosotros llevar a cabo incluso nuestros esquemas legales o en este sentido? Pero lo más importante de esto es entender cómo la repartición de las cuestiones, ¿verdad?, debe hacerse de una forma. Entonces, espiritualmente para nosotros hoy es precisamente ver que al momento en que Eliseo pide una doble porción, lo hace porque se está pegando a la misma palabra, pero no lo hace en un esquema material, sino en un esquema espiritual. Es decir, si las personas que vieron que fulanito de tal predica y los hombres se convierten, yo quiero predicar mejor que él. Si las personas que escucharon a fulanito de tal, que es un evangelista que logra millones de conversiones, yo quiero convertir a más personas que él. Eso es precisamente la solicitud de una doble porción. Poder pedirle a Dios que nos dé todavía mucho más amor por las almas o mucha más pasión por su palabra. Entonces, esta era solamente una petición por autoridad, pero no era un poder material o físico para influir de una manera equívoca en la humanidad. Entonces, así es como vemos que el Señor le responde al mismo Eliseo, porque Elías le dice, si tú me ves partir, en ese momento ahí tienes tu respuesta de lo que el Señor te diga. Entonces aquí podemos ver algo interesante que debes meter en tu mente. Cuando tú quieras saber una respuesta de Dios y no puedas encontrarla directamente en la Biblia, pregúntale a Dios y dile, Señor, a ver, si yo voy y se abre la puerta, entonces paso, ¿no? Y si no me abre ni toco, entonces quiere decir que tú no quieres que vaya en ese momento y me regreso. Entonces tú vas y haces tal cosa, y el Señor te va a responder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primera de Juan capítulo 5, versículos del 14 al 15. Ahí están las instrucciones. Y cómo debemos hacerlo, sobre todo con qué actitud, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahí está en tu pantalla. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Abre tu Biblia, por favor, y búscalo. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? ¿En lenguas? No. Que si pedimos alguna cosa decretando, no, ¿verdad? Que si vamos a que nos lean las cartas a ver si nos va a funcionar, tampoco, ¿verdad? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que nuestras peticiones las vamos a obtener, ¿verdad? O lo que le hayamos pedido, ¿qué va a pasar? Pues vamos a obtener una respuesta como debe ser. Entonces Elías obtiene su respuesta y así es por la razón del por qué recogen el manto, ¿verdad? No era para ponerlo en un lugar y que todos ahí se inclinaran y lo adoraran o hicieran una procesión y se fueran ahí cargando al muñeco con el manto, tampoco. Este simplemente era un esquema, un contexto espiritual, y por esa razón entonces él recibe la respuesta de Dios a través de esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros le pedimos a Dios? Así como Elías, así como Eliseo, que Dios nos lo va a confirmar públicamente. Este primer milagro es idéntico al de Elías, ¿no? Y sirvió para mostrar o demostrar a los hijos de los profetas que el espíritu de Elías ya había reposado sobre él. O sea, no es que Elías en su esencia vino y o lo poseyó su espíritu. Hablamos de la actitud en el sentido espiritual para servir a Dios. Entonces, aquí recibe esta doble porción y dice Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 15, que viéndole los profetas, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, efectivamente, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hoy en día pues no es necesario que vengan y tú digas, oye, pues voy a dividir el canal de Panamá en dos y tengas que ir y lograrlo para que la gente crea en el Señor.
Porque Eliseo no necesitaba de Elías para lograrlo, ¿verdad? Ni tampoco necesitaba del manto. Todos y cada uno de nosotros necesitamos verdaderamente de Dios. No necesitamos tampoco de colgarnos un crucifijo, ¿verdad? No necesitamos tampoco de cargar todo el tiempo la Biblia. Es importante tenerla, pero no en tu brazo, sino en tu corazón. Dice Josué 1:8 que debemos meditar día y noche en ella y hacerlo de forma valiente y esforzarnos, dice el versículo que sigue en Josué 1:9. Entonces nos vamos a topar con un mundo lleno de incredulidad. Así los hijos de los profetas buscaron el cuerpo de Elías porque no le creían, ¿verdad? Que había sido arrebatado. Así que es como hoy en día de aquellos que dudan en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte te lo puede describir mejor Segundo de Reyes 2 del 16 al 18, ¿no? Fue donde ellos le decían, bueno, pues hay que mandar a 50 hombres, hay que buscarlo por allá, a lo mejor se desapareció, a lo mejor está escondido, ¿no? El Señor va a mostrar cada vez que tú te acerques a Él, le pidas en oración que te dé una respuesta, Él te va a confirmar esa respuesta de manera pública. Pero recuerda lo que más importancia tiene el mensaje de hoy. Siempre que tú estés buscando verdaderamente la voluntad de Dios, el Señor te va a respaldar. Así es como Eliseo entonces ya en su ministerio salva a la nación, ¿verdad? En medio de la crisis. Esto te lo dice Segundo de Reyes capítulo 3. Léelo entre semana con mucha calma. El Señor te va a hablar de una manera muy especial a través de este llamado. Es bien importante que tú le tengas 5 minutos al Señor todos los días en una oración, en una porción de la palabra, y que mantengas esa continuidad para que esa semillita vaya germinando en tu corazón. Así, el ministerio de Eliseo se caracterizó por la intervención de Dios a través de él para salvar a la nación de Israel. Lo mismo que puede salvar a tu mismo país, ¿no? A través de ti. Dios muestra su verdadera fortaleza a través de su profeta. Así, Dios debe usarnos para restaurar, pero no a nuestra nación nada más, sino a todo el mundo. Recuerda que la palabra dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, nos vamos a topar con alianzas gubernamentales que a veces en redes sociales incluso nos han eliminado algunos videos, a veces en algunos lugares no nos permiten ir a predicar por diferentes circunstancias. Así el rey Josafat de Judá se alió con el malvado rey de Joram de Israel. Y esta alianza llevó a una crisis en la batalla contra Moab. ¿Qué pasa entonces? El Señor permite que sucedan estas cosas con nuestros gobernantes para demostrar su poder y su majestad sobre todo el mundo. Segundo de Reyes capítulo 3 versículos del 1 al 10 nos muestra estas circunstancias alrededor de cómo el enemigo construye reinos en la tierra, gobiernos corruptos, pero los profetas como tú, como yo, que hablamos precisamente de la palabra de Dios en estos tiempos, así como deberíamos serlo como Elías, como Eliseo, debemos dar a conocer sus instrucciones. No cabe el que a mí se me ocurrió y cuando yo viví, realmente son fábulas de hombres. Lo que nosotros debemos hacer es apegarnos a la palabra de Dios. Y siempre que hablemos de esta su palabra, la misma se va a cumplir en el mundo. Entonces, comprendemos hoy día que poder salvar al mundo entero es algo muy complejo porque Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Pero la salvación es por fe. Y esta nace por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 10:17 para que confirme esta doctrina. Ahí está. Ay. Bueno, Romanos 10:17 nos dice, esta es la que sigue, perdón, mil disculpas, me equivoqué. No, Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros proclamamos la palabra de Dios, pues vamos a de alguna manera estar profetizando, ¿verdad? Y esto lo que va a ocurrir es que la gente va entonces a incrementar su fe por escuchar la palabra de Dios a través de nosotros. Es decir,
que si tú vas y le dices a una persona que puede revivir o puede nacer de nuevo, por decirlo mejor, entonces la persona que nace de nuevo comprenderá que su fe puede ir acrecentándose por escuchar la palabra de Dios. O sea, dejar de ser un bebé espiritual a través de la misma palabra, crecer y ser una persona mucho madura, mucho mejor y más madura espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Si apenas si sabemos dónde está Génesis y dónde está Apocalipsis. No estudiamos este manual o las instrucciones. ¿Qué hacemos cuando necesitamos saber algo? Vamos al internet e inmediatamente a YouTube, buscamos la palabra clave y buscamos un tutorial, ¿no? Esto lo hacemos comúnmente cuando no sabemos hacer algo. Así que, ¿qué es lo que deberíamos hacer todos los días? Agarrar la palabra y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y seguramente Él te va a mostrar qué es. Y probablemente no es nada más a la primera que tú agarras y lees. Debes estudiarla y escudriñarla sobre todo. Porque en ella está la vida. Entonces, es más importante que estar en el feed del Facebook todo el día. O estar buscando las fotos en Instagram o en Pinterest, ¿no? Todo aquello que nos edifica es lo que debemos buscar. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15, nos enseña precisamente lo que ya había puesto aquí en la misma pantalla. Y es la importancia, esto es lo que debes meditar hoy. ¿Cómo entonces las personas van a invocar a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito entonces. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y sobre todo de aquellos que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a escucharlo si no les has hablado a quienes conoces, a quienes pues incluso tienes lazos sanguíneos y no les has dicho que en Jesús hay salvación? Entonces, tenemos que de alguna manera nosotros predicar este evangelio a través de las buenas nuevas. No podemos a veces tener el tiempo adecuado, no podemos a veces tener incluso el conocimiento o la hermenéutica o usar la Biblia como quisiéramos. Bueno, pues podemos invitarlos, tenemos clases bíblicas, tenemos los domingos ya a partir de unos 2, 3 domingos para acá que empezamos aquí los servicios. Invita a las personas que escuchen a través de un servidor el evangelio que de alguna manera necesitamos nosotros esparcir. Entonces el apóstol Pablo nos establece que la salvación se hace efectiva a través de la predicación de su palabra, fuente de salvación para nuestro pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Proclamar la salvación, no solo a nuestro pueblo, sino también a las personas que nos rodean, pero aún incluso en lugares de apostasía, de idolatría, o a veces donde la misma verdad ha sido distorsionada. Tenemos muchísimas iglesias alrededor, pero me consta que muchas de ellas no tienen la sana doctrina que deberían tener. Seguimos pensamientos de hombres, no seguimos realmente la palabra. Por esa razón dice la misma Biblia que debemos presentarnos como obreros aprobados, que usamos correctamente la palabra de verdad. Entonces vemos a través de la vida de Eliseo que Dios proveyó agua sin lluvia, y esto los confundió a sus enemigos. Pero Dios honra la fidelidad de sus hijos, la fidelidad de sus siervos, para salvar incluso a veces a su mismo pueblo. Y este milagro de provisión debe recordarnos lo que el mismo Dios hizo a el pueblo de Israel a través del desierto. Y esto lo lees en Éxodo 17:6. Dios proveía para el pueblo agua, comida y lo necesario. Lo mismo sucede para nosotros hoy. Dime honestamente, tú que estás aquí, tú que nos ves ahí en tu casa, ¿cuántas veces hemos pasado momentos tan complicados que a veces no sabemos ni qué vamos a comer mañana? Pero Dios siempre provee. Dios siempre va a buscar la manera de darte lo necesario siempre que tú le busques con un corazón contrito y humillado y con la comprensión de que Él te está haciendo pasar ese momento. ¿Recuerdas la vida de Elías el domingo pasado? De repente Dios lo manda a un lugar y se seca el río y los cuervos ya no le van a dar de comer. Pero cuando eso ocurre es porque Dios ya tiene algo preparado. La siguiente escena que tú necesitas vivir, Dios ya está trabajando en ella. Entonces, eso que tú le pediste a Dios,
puede ocurrir en cualquier momento. Así que prepárate, hoy es un momento importante para ello, porque el Señor te va a dar lo que tú le has pedido, pero está trabajando en las circunstancias adecuadas para presentarlo en el momento correcto. Entonces, así el ministerio de Elías se enfocó en el servicio y la misericordia. Así es como nosotros ahora debemos presentarnos ante el mundo, ¿verdad? Una de las circunstancias que ocurrió para confirmar el mensaje que tenía, tú lo ves con la viuda, ¿no? En la provisión abundante que te describe Segundo de Reyes capítulo 4 de los versículos 1 al versículo 7. ¿Sí? Una viuda no tenía más que comer y tenía sus hijos en una pobreza extrema. El mismo profeta le dice, ¿sabes qué? Ve con tus vecinos, pídele unas jarras, unas cosas donde puedas echar más aceite y hazlo, pero que no sean poquitas. Entonces, pues ella pudo decir, bueno, pues ¿para qué me lo está pidiendo, no? Ah, bueno, entonces le llevo una, ¿no? Le llevo dos. Entonces, le dice literalmente que no sean pocas. Este resultado de estas circunstancias tiene como objetivo el que el Señor pueda multiplicar lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios sin pensar realmente, bueno, es que a mí, pues si le doy una ofrenda, realmente pues yo nada más no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, aquí nos muestra a través de esta viuda la disposición que debemos tener para ofrendar al Señor, no para que le des el dinero a tu pastor, sino para que tú sepas realmente que las personas allá afuera tienen necesidades. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, dice la misma palabra. Entonces, si nosotros con nuestra fe y nuestra obediencia vamos y buscamos vasijas para que el Señor venga y nos derrame bendiciones hasta que sobreabunden, comenzamos realmente a entender cuál es la fe que debe alimentar la gracia incluso de nuestros propios bolsillos. Así comprenderemos que el milagro de la multiplicación hoy día es que nosotros podemos ver fácilmente, ¿no? Como podemos hacer a lo mejor de un kilito de arroz un gran platillo para que podamos comer varias personas. Hoy día los milagros y las multiplicaciones son completamente distintas a las que podemos estudiar con los profetas, incluso cuando Jesús multiplicó los panes y los pescados, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Esto te lo dice 2 de Corintios 9:7. Entonces, cuando tú des algo, dalo de todo tu corazón y con toda la alegría, sin pensar que el Señor te lo tiene que devolver, ni multiplicado por nada. Así que este milagro nos recuerda que Dios usa lo poco para hacer mucho. Y así como lo hizo con Moisés en Éxodo 4:2, o como la viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17, del 8 al 16, su promesa se cumple. Filipenses 4:19 nos lo confirma. Vamos a verlo en la Biblia, que esté escrito como te lo estoy platicando. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿De qué manera? Estando en Cristo Jesús. Esa es la clave de esto en esta tarde. Mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas, podemos también tener el ejemplo de la tsunamita, ¿no? Una mujer tsunamita reconoce al profeta, ¿no? Eliseo, como un santo varón de Dios, construye un aposento y lo convence de ir, pero no lo construyó sola. Esta mujer, a diferencia, ¿verdad? Tenía un marido y le pide que lo construya. Entonces, aquí de alguna manera existe esa parte también en donde la persona, así como tú, que eres mujer, en algún momento te tocará poner cierto tipo de prioridades. ¿Qué va a ser primero? Si tu familia o el Señor pidiéndote algo. Entonces, a diferencia de Elías, Eliseo se inclina a socializar y de alguna manera podemos también ver el reflejo del ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, ¿verdad? Mientras Juan el Bautista predicaba como la voz que clamaba en el desierto y nos instaba al arrepentimiento, Jesús nos mostró un ministerio cercano a las personas, viendo realmente las necesidades más allá de la cuestión meramente física, el milagro de la vida, ¿no?
Así que en este momento el Hijo resucita, ¿verdad? Y la reflexión bíblica nos muestra cómo a través de este ejemplo el Señor empieza a mostrar tipos de cómo va a enviar a su Hijo Jesucristo para morir, dar su vida por nosotros, morir y resucitar al tercer día. Esto es muy similar al hijo de la viuda de Sarepta que vemos en el esquema de Elías en Primera de Reyes 17:21. Así es como Dios nos va a mostrar su poder. Y las resurrecciones que hoy puedes ver no son esas de manera literal, sino aquellas de forma espiritual. Cuando tú hablas a alguien de que vive en pecado y el Espíritu Santo le convence de esto y la persona se convierte y deja su vida pecaminosa, entonces ahí es realmente donde mostramos el poder de la resurrección que hoy día podemos nosotros ver. Sí existe de alguna forma el esquema de que tú ves que alguien tiene un paro cardíaco y si tú sabes reanimación cardiopulmonar o RCP como se conoce científicamente y tú aplicas esto, por supuesto que puedes ayudar en estas circunstancias. Técnicamente hablando, cualquier ateo podría decirte que Elías y Eliseo hicieron o tuvieron que efectuar esta dinámica. Necesitamos escudriñar la palabra, porque realmente no fue el esquema de que pudieran estar o echarse, como dice, sobre de ellos, sino realmente aquí el esquema o el poder es sobre Dios hablando a través de una tipología que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tú y yo también tenemos esta promesa de resurrección. Entonces, ¿cuál es la cura para un mundo pecaminoso y un mundo lleno de todo lo que actualmente podemos ver que es caótico? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Dijimos el ejemplo, ¿verdad? Nace un bebé. ¿Qué es lo que le das al bebé? Pues le das leche, ¿no? Comienzas a darle más sólidos y cosas mucho más pues rígidas de alguna forma cuando el bebé comienza a desarrollar dientes. De la misma forma, de manera espiritual, no puedes, como lo mencioné al principio, no puedes irte directamente, si eres recién converso, a leer Apocalipsis. Debes empezar por los evangelios. O debes discipularte para poder comprender, de alguna manera, recibir la leche espiritual para que puedas digerirla y así crecer de manera adecuada. Pero ¿qué sucede? A veces nos convertimos en una iglesia y de repente, pues, a lo mejor me cambio de iglesia o tengo que asistir a otra y resulta pues que ya te fuiste a otra, pero cuando no hay sana doctrina en esa otra iglesia, a lo mejor no te están dando la leche adecuada y sucede que te da reflujo, ¿no? A Asher le dio reflujo por circunstancias médicas y de alguna manera no puede tomar otro tipo de leche que la que le damos. Lo mismo sucede de manera espiritual. Si tú no tomas la leche adecuada de manera espiritual, no vas a crecer y o la vas a estar vomitando, como pasa con el bebé, o simple y sencillamente no vas a crecer con la nutrición adecuada. Entonces, para que podamos crecer con la espiritualidad que Dios nos necesita crecer, necesitamos entonces edificarnos los unos a los otros, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Concluimos en esta tarde. El legado que Eliseo nos muestra a través de su testimonio es que Dios obra de manera fiel y sobre todo cuando somos obedientes a su palabra. Su ministerio nos muestra gracia, compasión, pero sobre todo poder. No solo salvó a la nación en tiempos de crisis, también prefiguró el ministerio de Jesucristo, el siervo que vino a hacer el bien y darnos la salvación. Hermanos, hermanas, la unción que Eliseo recibió debe ser un eco para nosotros. Es el llamado que Dios te está haciendo hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta salvación que Jesús nos ofrece no es el fin de todo, es el principio de un ministerio recibiendo el amor espiritual a través del manto que Jesús te puede poner hoy. Entonces Dios nos ha llamado para proclamar las buenas nuevas de salvación. El plan de salvación es el fundamento de nuestro ministerio. Esto nos lo muestra Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. A través de Jesucristo es como podemos lograrlo. El mismo Espíritu Santo que guió a Eliseo y que Jesús prometió a sus discípulos que no